Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús frente a las tradiciones humanas. En tiempos de Jesús, la religión de muchos judíos se había convertido en un conjunto de reglas y de costumbres que pretendían medir la piedad por lo externo. Los fariseos y escribas habían elevado las tradiciones humanas al mismo nivel que la ley de Dios, sustituyendo el verdadero temor del Señor por un ritualismo vacío. Jesús, con autoridad divina, desenmascara esta falsedad y muestra que Dios mira el corazón y no las apariencias. Las tradiciones humanas pueden parecer piadosas, pero cuando reemplazan la obediencia sincera a la palabra de Dios, se vuelven enemigas de la fe. Lo que comenzó como un deseo de honrar a Dios, terminó convirtiéndose en una carga pesada que oprimía al pueblo y apagaba la verdadera espiritualidad. A través de este pasaje de Marcos 7, Jesús nos enseña que la pureza no procede del cumplimiento externo de normas y mandamientos humanos, sino de un corazón transformado por la gracia. Su confrontación con los fariseos es también una advertencia para nosotros. El formalismo religioso no agrada a Dios. Solo la obediencia que nace del amor agrada a Dios. Veamos cómo los fariseos y los escribas criticaban a Jesús porque sus discípulos no observaban la tradición de los ancianos. Las tradiciones de los ancianos, mencionadas en Marcos 7, 1 al 13, eran un conjunto de normas de vida, como los ritos de purificación ritual de las personas o de las cosas, basadas en interpretaciones erróneas de textos sagrados descontextualizados. Marcos 7, 1 al 2, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los fariseos enseñaban que antes de comer se debía realizar un lavado ceremonial de manos, no por higiene, no lavarse las manos sucias de tocar a tierra o de tocar cualquier cosa y lavarse las manos de esa suciedad física. No, los fariseos hablaban de un lavado ceremonial como purificación ritual espiritual. Si no hacían eso, no comían. También se lavaban los jarros, los utensilios, los lechos, todo lo que estaba vinculado a la actividad cotidiana se purificaba, se lavaba ceremonialmente. La contradicción estaba en que Dios nunca mandó estos lavamientos en la ley mosaica para el pueblo. Estos lavamientos formaban parte de un precepto ceremonial simbólico para los sacerdotes antes de ministrar en el santuario. Éxodo 30, 17 al 21. Habló Jehová a Moisés diciendo: harás una fuente de bronce y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión, al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán para que no mueran. Este es el texto bíblico que habla de lo que Dios ordenó en su momento, en su tiempo. Y tenía que ver con los levitas y sacerdotes. Y tenía que ver con el ministerio en el tabernáculo. Ellos sacrificaban animales en el altar del holocausto, se llenaban de sangre, se manchaban, después tenían que entrar en el tabernáculo propiamente para
ministrar en la parte del lugar santo y tenían que lavarse antes de entrar allí, en el lugar santo. Las manos y los pies, todo lo que tocaba o tenía contacto con la sangre y con todo lo que suponía aquellos animales que llevaban vivos hasta el altar para ser sacrificados. Por tanto, el mandamiento tenía que ver con ellos, con levitas y sacerdotes. Pero los judíos, los fariseos y los escribas, lo habían extendido a todo el pueblo. Hacían de la pureza ceremonial una norma que buscaba una santidad ritual externa que reemplazaba a la pureza del corazón. Ellos creían que el acto ritual simbólico de echarse un poco de agua, de purificarse con un poco de agua, les santificaba, les hacía puros. Y esto evidentemente era un error, porque no solo no era así, no solo no les hacía puros, sino que estas tradiciones se convirtieron en códigos normativos estrictos que regulaban la vida cotidiana religiosa y social de los judíos, hasta asfixiarles. Marcos 7, 3 al 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Habían hecho una observancia fuera de contexto, rigorista, del mandato divino. Y como dice el texto que acabamos de leer, si no se lavan las manos de esta manera, con este rito, no comen. Es decir, el rito era más importante que la alimentación, que la vida para ellos. Estas tradiciones humanas terminaron siendo una forma de autoesclavitud que limitaba la conducta, impidiendo ser verdaderamente libres. Mateo 7:12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Esto está refiriéndose a una costumbre que había entre los judíos, que se había creado supuestamente pretextando piedad, pretextando entrega a Dios, pero que en el fondo lo que ocultaba era una actitud egoísta que impedía ayudar a los padres cuando estos ya eran mayores. En Mateo 23, versículo 4, Jesús les dirá otra vez a los judíos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Jesús se está refiriendo a estas tradiciones humanas que se convirtieron en cargas pesadas, cargas difíciles de llevar, que ellos habían puesto sobre los hombros de los hombres, pero que después ellos mismos, los judíos que habían hecho aquellas normas, tenían sus trucos, sus reglas para en momentos concretos evadirse ellos mismos de observar aquellos ritos. Estas tradiciones llegaron a ser más importantes para los judíos que las fuentes divinas en las que supuestamente se basaban, es decir, en la palabra de Dios. La ley, los escritos, los libros históricos, poéticos y los profetas. Eran más importantes las tradiciones escritas sobre estos mandamientos y normas que la propia palabra de Dios. Y les hacía ser jueces de quienes no observaban esas tradiciones como ellos. Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ellos imponían a todos los demás
estas tradiciones y costumbres. Por eso están interrogando a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a esa tradición? No solo era una norma para ellos, sino era para todos, que obligaba a todo el mundo. Y por tanto, los fariseos y los escribas se convertían en jueces, en fiscales, en inquisidores de la gente, obligándoles a observar estos ritos, juzgándoles si no lo hacían. Otras tradiciones posteriores, ya en el cristianismo, surgieron dentro del catolicismo romano. Esto nos muestra que el pueblo visible de Dios es tendente a crear tradiciones, a observar tradiciones. En el cristianismo católico romano se creó el purgatorio, la doctrina del purgatorio, la salvación por obras, la mediación y corredención de María, el papado, las festividades religiosas en honor a Cristo, a María o a los santos. ¿Cuántas tradiciones se crearon a final de la Edad Antigua, Edad Media y moderna dentro de la Iglesia Católica Romana? Tradiciones que sometían al pueblo a una esclavitud tremenda. Les voy a poner un ejemplo de una tradición, de un error que los católicos tenían y por el que obligaban a las gentes. En la época medieval, la Iglesia Católica tenía normas estrictas sobre las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Según esas tradiciones, los esposos no podían ver la desnudez del otro, ni siquiera cuando hacían el acto sexual, no podían ver la desnudez del otro. Tenían que hacer, por tanto, el acto sexual con el máximo de ropa posible, con el máximo de ropa posible, con unas pequeñas aberturas para en la oscuridad hacer el acto sexual. Un acto que tenía que ser en una sola postura, solo se permitía la relación sexual para la procreación, solo para la procreación, solo para tener hijos, nada más. Estaba prohibido el disfrute sexual, y se usaba la interrogación se interrogaba a la gente, un interrogatorio inquisitivo para que la gente se autodelatara y confesara si había disfrutado durante la relación sexual, para castigar a la gente. Si la gente decía que había disfrutado, que había sentido placer, se le castigaba. Se promovía la acusación ajena. Si alguien escuchaba ruidos en la habitación de al lado, entonces es que estaban realizando el acto sexual de una manera impropia, prohibida, y se fomentaba que la gente denunciara por el solo hecho de escuchar ruidos o por cualquier cosa, denunciara a sus vecinos, a sus familiares, para castigarlos severamente. Esto es un ejemplo de cómo en la Edad Media una forma rigorista, errónea de entender la relación sexual se convirtió en una esclavitud para la gente, convirtiendo el acto sexual dentro del matrimonio en algo pecaminoso, prácticamente pecaminoso. Solamente estaba limitado, según decían, para tener hijos y sin goce, sin disfrute, sin verse, sin nada, sin tocarse, sino era una cuestión totalmente, reducida al animalismo.
Pero así lo entendía la Iglesia católica, así lo enseñaba y así obligaba a la gente a hacerlo. Por tanto, las tradiciones humanas surgen del alejamiento de la palabra de Dios y se imponen, se imponen, se imponen a las gentes, a las personas. Y esto hace que las tradiciones humanas conduzcan a la hipocresía, porque la gente pues se ve obligada a hacer cosas que no quiere, en las que no creen, que consideran equivocadas, y esto pues lleva a la conducta hipócrita. Pero antes de entrar en un detalle que hemos mencionado, que tiene que ver la observancia hipócrita de un mandamiento humano obligado, quisiera hacer una pequeña aclaración. No toda costumbre humana es mala, porque no toda costumbre humana va en contra de Dios o de sus cosas. La mayor parte de las cosas que hacemos son costumbres humanas. Las recetas de comida que hacemos, la forma de edificar las casas, la forma de construir barcos, la forma de organizar la vida, se hace siempre siguiendo costumbres humanas que van evolucionando con el tiempo. Por tanto, las costumbres humanas no son necesariamente malas. La mayor parte de ellas pueden ser buenas. La ciencia, la sabiduría médica, la ciencia en otras áreas, tiene que ver con el aprendizaje que los hombres hacen de la vida, de las cosas, y crean tradiciones, conductas, normas, formas de vivir, de hacer las cosas. Y todo eso, evidentemente, no es malo. Por tanto, no toda costumbre humana va en contra de Dios o de sus cosas. Un ejemplo, Ruth 4:7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Aquí tienes un ejemplo de costumbre contractual a la hora de formalizar un negocio que había en la época y que nos puede parecer absurda. Hoy, después de pasar por muchas costumbres o maneras de formalizar contratos, hubo un tiempo que con un solo apretón de manos bastaba, o con un compromiso frente a testigos bastaba. Hoy día, pues, la costumbre es ir a un notario, una especie de profesional de la abogacía que da fe de que se ha formalizado, de que se ha realizado un acto comercial y se ha establecido un documento. Esto es una costumbre, esto realmente es una costumbre. Y no es una mala costumbre, obviamente. Y así podríamos hablar de muchas costumbres humanas que no son malas. Ya en tiempos de la Biblia habían costumbres humanas como esta de Ruth 4:7, una costumbre comercial, contractual, y no era necesariamente mala. Podía haber otras costumbres en otros lugares, pero esta era la de ellos. Hay tradiciones, por tanto, que no tienen un origen bíblico, pero no van contra Dios, ni contra sus cosas, siempre que no se mezclen con lo religioso. Aquí está la clave. El problema de las tradiciones humanas es cuando se mezclan con lo religioso, con las cosas divinas, con las cosas de la Biblia. Cuando alguien inventa una tradición, una costumbre, y le quiere dar un barniz bíblico, cristiano, ahí viene el problema. Por ejemplo, entre las tradiciones humanas que no son malas, los cumpleaños es una tradición humana, celebrar los cumpleaños, celebrar las bodas de plata, las bodas de oro. Todas esas tradiciones no son malas. En sí mismas no son malas, son costumbres. Lo malo, repito, es mezclarlas, las tradiciones humanas con las cosas de Dios, con las cosas de la palabra de Dios. Y es entonces cuando Jesús condena las tradiciones humanas.
cuando tienen un origen humano, pero intentan legitimarse apelando a lo divino para establecerlas, para mantenerlas en el tiempo, para aparentar una piedad externa falsa. Eso es lo que Jesús condena. Marcos 7, 6 al 7. Respondiendo a él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Jesús está condenando las tradiciones humanas que tenían los judíos, que invalidaban la palabra de Dios, que supuestamente se apoyaban en la palabra de Dios, pero no era en la palabra de Dios, era en una falsa interpretación de la palabra de Dios. Y terminaban quebrantando la palabra de Dios. Mateo 23, 25 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Las tradiciones humanas, las tradiciones religiosas humanas, no cambian el corazón, no santifican a las personas. Les someten a ritos y preceptos humanos, a observancias humanas, pero no cambian el corazón de las personas. No hace buenas a las personas, no hace mejores a las personas. Así pues, el texto habla de los códigos morales estrictos, basados en una especie de piedad extremista que exagera o malinterpreta la verdad de Dios y la hace una vulgar caricatura. Marcos 7:7. En vano me honran. Supuestamente los fariseos honraban a Dios con esas tradiciones. Y dice Dios: en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Por tanto, las tradiciones judías no tenían nada que ver con lo que Dios había ordenado, con lo que Dios había mandado en su palabra, no tenían nada que ver. Eran costumbres surgidas en la mente de los hombres, con despropósitos religiosos, con fines de apariencia de piedad, pero que nada tenían que ver con lo que Dios quería, con lo que Dios pedía de los suyos. Las tradiciones judías regulaban lo que se podía hacer en el día de reposo, pero impedía hacer el bien y dar sanidad. Lucas 13, 10 al 16. Las tradiciones judías eran rigoristas, fanáticas en la observancia de los diezmos, pues se diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Mateo 23, 23. Las tradiciones judías falseaban los juramentos al hacerlos por el templo, el oro del templo. Mateo 23, 16 al 22. Malentendían la enseñanza de no compartir las costumbres y conductas del mundo, de los pecadores, y no se juntaban con los gentiles o con los pobres de la tierra. Marcos 2, 15 a 17 y Hechos 10, 28. No entendían la forma de observar el ayuno. Mateo 6, 16. Por tanto, las costumbres humanas no solo no hacían la voluntad de Dios, sino que llevaban a observancias impías, a observancias negativas para con el prójimo. Porque el problema de las tradiciones humanas, de las judías y de las humanas en general, es que eran contrarias a las verdades divinamente reveladas y olvidaban obedecer a las escrituras o palabra de Dios. Marcos 7:8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y vasos, y hacéis otras muchas cosas semejantes. He aquí el problema. La tradición humana quita, aparta
a la palabra de Dios. La deja de lado. Y el que observa la tradición humana termina desobedeciendo a Dios y haciendo daño al prójimo. Colosenses 2:8. Que nadie os engañe según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones judías y las humanas en general no pueden cimentar la fe en el poder de Dios. Son como la arena inestable sobre la que se edifica la casa y que se cae cuando viene la tormenta o la dificultad. En 1 Corintios 2, 1 al 2 y 4 al 5 se dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mi predicación fue con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo se preocupaba mucho de que la palabra de Dios llegase limpia y pura a las personas, libre de tradiciones humanas, sin tradiciones humanas. Porque las tradiciones y mandamientos humanos invalidan la palabra de Dios. Por eso Jesús condenaba las tradiciones humanas, porque invalidaban la palabra de Dios. Porque la base religiosa de las tradiciones humanas era errónea, eran bases erróneas, pues negaban la recta y contextualizada interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser entendida, sí, pero rectamente entendida. No basta con citar un versículo bíblico, decir una cosa y citar un versículo bíblico. Y la gente, sin mirar si el versículo tiene relación con lo que se ha dicho antes, cree lo que se dijo. Esto pasa hoy día. Hay muchas personas que lanzan creencias o enseñanzas o costumbres y después citan un versículo o varios versículos. Pero si uno lee los versículos, si uno los lee detenidamente, en su contexto, se da cuenta de que no tiene nada que ver con lo que pretenden apoyar. Nada que ver. Marcos 7, 9 al 10. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Las tradiciones humanas llevaban a la inmoralidad, llevaban a la desobediencia. Como mencionaba antes, los judíos habían inventado una tradición para aparentar consagración y entrega, en la que las personas supuestamente daban sus bienes a Dios, no materialmente, obviamente. Era como una especie de acto simbólico. Mi casa, mi dinero es de Dios, decían. Pero no lo daban al templo ni nada por el estilo. Ellos seguían teniéndolo. Era como una especie de promesa que no se cumplía físicamente. Pero esta promesa que no se cumplía físicamente tenía un propósito. Como aquello era de Dios y el que lo había dado a Dios era el único que podía disfrutarlo, si en un momento determinado los padres o cualquier otro pariente cercano, un hermano, estaba necesitado, no se le podía ayudar con aquellos bienes, porque eran de Dios. El que los había dado sí podía disfrutar de ellos, podía vivir en aquella casa, podía gastar el dinero, podía comprar, podía vender, podía hacer de todo. Aunque aquellos bienes eran de Dios, él podía hacer de todo con ellos. Ahora, lo único que no podía hacer con aquellos bienes era ayudar a sus padres
o a sus hermanos, porque eran de Dios. Para sí mismos, aquellos bienes eran de ellos, pero para otros eran de Dios. Fíjense qué triquiñuela más burda, pero también más macabra, más mala, para negar la ayuda al prójimo. Marcos 7, 11 al 12. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Qué terrible, ¿verdad? Pues eso hacían los judíos en tiempos de Jesús. Para los judíos cualquier conflicto entre la tradición de los ancianos y la palabra de Dios les hacía escoger antes a la tradición humana, a la tradición propia, que a la palabra de Dios. Si había contradicción, si había conflicto, primero la tradición. Marcos 7, 8 y 13. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mateo 23, 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. En eso se habían convertido los judíos. En eso se convierten todos los que ponen la tradición humana antes que la palabra de Dios. En guías ciegos, en hipócritas y guías ciegos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús frente a las tradiciones humanas. Y esto nos lleva a establecer algunas conclusiones prácticas para nuestras vidas. En primer lugar, examínate a la luz de la palabra. Pregúntate si tu fe se apoya más en costumbres, formas o hábitos que en una obediencia sincera al Evangelio. Cuida el corazón más que las apariencias. Dios no se agrada del rito sin verdad. Busca una relación viva con Él más que una práctica rutinaria. Discierne las tradiciones humanas. No todo lo antiguo o eclesiástico es divino. Mide toda enseñanza por la Escritura, por la palabra de Dios, no por las costumbres humanas, no porque se ha hecho siempre. Analiza cualquier cosa a la luz de la palabra de Dios. Evita juzgar según formas externas. Jesús nos llama a mirar con misericordia, no con espíritu crítico, recordando que solo Dios conoce el corazón. Y en quinto lugar, honra. Honra la palabra de Dios por encima de toda autoridad humana. Vive bajo el principio reformado de sola escritura. Sola escritura. La escritura, la palabra de Dios, debe ser la única norma de fe y de conducta para tu vida. Que Dios te ayude y te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, la única verdad. Allí está todo lo que tenemos que creer y todo lo que tenemos que vivir. Te pedimos sabiduría y discernimiento para desprendernos de tradiciones y costumbres humanas que invaliden tu palabra en nosotros. Danos luz y sabiduría. Que nunca, nunca desobedezcamos a tu palabra. Que nunca invalidemos tu palabra con tradiciones humanas. Ayúdanos, Señor.
ten misericordia de nosotros. Te suplico también que sigas ayudando a los enfermos, a los que han perdido seres queridos en estos días, a los que están pendientes de trabajos, de casa o de cualquier cosa, Señor, a los que están por operarse o tener tratamientos. Sé con todo tu pueblo, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno. Y que seamos para tu gloria y para tu honra siempre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.